Las palabras mágicas por Ángela Paz Vegas, capítulo 29. El día más largo del año. Elroy vio entrar a la estancia llenos de entusiasmo a sus dos queridos sobrinos y a sus inesperados invitados. Candy corrió a abrazarlas súbitamente apenas entraron al salón. Sin embargo, la tía había correspondido a su emotivo saludo con un gesto frío e indiferente, sin dejar de observar a aquel atractivo joven que entraba detrás de ella, con aquel aire señorial muy característico en él, con su andar gallardo. Terry se encontró con los ojos amenazantes de Elroy, que lo miraban insistentemente, percibiendo una atmósfera pesada que lo hizo sentirse incómodo. Comprendió que tal vez su presencia en el lugar no era bienvenida. Mientras Albert abrazaba cariñosamente a su tía, Terry notó que ésta, por momentos, volvía a observarlo en un modo inquietante. El chico intentó buscar una explicación a aquel efecto asfixiante que se había apoderado de él, pensando que seguramente se debía a la imponente figura matriarcal con aquel gesto duro y serio diseñado en el rostro de la señora Elroy, que inspiraba respeto. Apenas fueron unos cuantos segundos, pero para el joven fueron los segundos más incómodos que había experimentado en toda su vida. Terry permanecía ahí, parado con una postura rígida poco natural, causada por aquella desagradable sensación embarazosa que estaba experimentando, cuando Candy se acercó a él sonriéndole emocionada, a lo cual el chico correspondió con una mueca instintiva llena de dulzura, alzando las cejas con expectación en un acto de absoluta complicidad entre ambos chicos, hecho que no pasó desapercibido por los ojos avizorios de Elroy, que al ver dicha acción se dirigió a ellos. Con tono altivo, pero sin perder la compostura, y sin dar el tiempo a los chicos para presentar como debería ser a sus acompañantes, cuestionó directamente a Terry. «Entonces, usted es el famoso actor de Broadway, Terrence Graham, ¿no es así?» La tía Elroy se acercó lentamente, estudiando minuciosamente al joven. Aunque tal situación era demasiado tensa para él, Terry demostró una vez más un absoluto control de sus emociones y perfecto dominio de la situación, revelando la exquisita educación refinada de la que hacía gala con demasiada naturalidad. Saludó con un encantador gesto reverente a la matriarca Ardley. «Soy Terrence Graham, madame. Es un placer conocerla finalmente», decía con aquel inconfundible acento inglés de matices cálidos, mientras besaba respetuosamente la mano de Elroy. La tía respondió dicha cordialidad asintiendo con la cabeza ligeramente. «Lo mismo digo, jovencito», se limitó a responder. En ese momento, Albert, visiblemente nervioso y emocionado, se acercó junto con Evelyn para presentársela, pero fueron interrumpidos por el arribo de Elisa, que entraba en la estancia en compañía de una peculiar invitada. «Veo que llegó justo a tiempo», decía con su característico tono de voz arrogante. «Elisa, ¿qué significa esto?», preguntó la tía, absolutamente desconcertada por el modo de irrumpir así en la habitación. Albert y Evelyn no comprendían qué es lo que estaba pasando, pero Candy y Terry se miraron a los ojos al ver a aquella persona entrar al salón en compañía de Elisa. «Tía, le presento a Sor Grey, la directora del Real Colegio San Pablo. Ella, mejor que nadie, sabe lo que sucedió con Candy y Terrence en el colegio. La he traído porque sé que probablemente serían lo suficientemente astutos para engañarla, haciéndole creer que lo que le he dicho son mentiras», decía la pérfida Elisa, con aquel gesto rencoroso y perverso en su rostro,
mirando con petulancia a Candy, pensándose victoriosa en aquella pantomima que estaba montando. «Elisa», decía Candy desconcertada, al mismo tiempo que Terry comprendía lo que estaba ocurriendo. Instintivamente tomó de la mano a Candy, temiendo que se repitiera la misma historia y que las intrigas de Elisa terminaran por separarlos de nuevo. Albert y Evelyn permanecían perplejos. «Sor Grey, le pido que tenga la gentileza de informarle a mi tía el motivo del abandono tan abrupto de Candy del colegio». «No es necesaria toda esta escena, Lisa», respondió la tía Elroy, evidentemente molesta. «Lamento mucho que mi sobrina la haya hecho venir hasta acá, Sor Grey, disturbándola y irrumpiendo sus ocupaciones, para exponer esta desagradable situación, pero no es necesaria su intervención. Este es un asunto que se debe tratar absolutamente en la privacidad del núcleo familiar, sin intervención de terceros». «Por el contrario, señora Elroy, es casi obligatorio el que yo esté aquí, y de ninguna manera es para mí un disturbo. Me encontraba en Edimburgo por cuestiones de nuestro segundo colegio que se encuentra cerca de la ciudad», decía con extrema tranquilidad la superiora. «Creo que lo que tengo que decir es de crucial importancia», continuó la religiosa, siendo observada con expectación por todos los presentes. «Efectivamente, hubo una situación demasiado comprometedora teniendo como protagonistas a estos dos jovencitos», decía acercándose a la susodicha pareja, quienes la miraban con desesperación, esperándose lo peor por venir. «¿Te das cuenta, tía? Ellos dos fueron sorprendidos infraganti en la madrugada a solas en los establos del colegio, haciendo quién sabe qué cosas dignas de una huérfana indecente como Candy. Si usted tenía alguna duda, aquí está Sor Grey para confirmarlo. ¿No es así?» «¡Es mentira!», gritó Candy. «Así es. Fuimos víctimas de una vil trampa que estoy seguro fue planeada por ti, Elisa», intentó aclarar Terry, visiblemente turbado y enfadado. «¡Suficiente!», exclamó la matriarca Ardley, ante la absurdidad de lo que estaba presenciando. «Si hay algo que aclarar aquí», prosiguió, «dímelo con tus propias palabras, Candy. Quiero escuchar de tu boca lo ocurrido», dijo, acercándose a ella con gesto serio y con aquel tono de voz estricto que hacía ya tanto tiempo Candy no la escuchaba dirigirse a ella con aquellos modos. Sin embargo, sus ojos cansados revelaban la tristeza y decepción que estaban sintiendo. La chica sostuvo su mirada consciente de que ella no tenía nada de qué avergonzarse. «Señora Elroy, le puedo asegurar que todo fue un penoso malentendido. Candy fue una víctima del odio que siempre le ha tenido Elisa», intervino Terry, intentando proteger a Candy de aquellas calumnias. Elroy, sin embargo, le dedicó una mirada furiosa de absoluta indignación por el modo en el que se dirigía a ella sin que le hubiera permitido la palabra. Ignoró lo dicho por el chico y de nuevo posó su mirada en Candy, esperando ansiosamente su respuesta. «Entonces, Candy, estoy esperando esa explicación». Candy, con un dejo de voz decidido, sin agachar la mirada, le contestó finalmente. «Yo podría decirle muchas cosas de lo sucedido en mi estadía en el colegio y sobre todo de aquella fatal noche en la que fuimos, en efecto, encontrados en el establo. Podría incluso gritarle mi inocencia, pero sería inútil. Ya fue sembrada la duda en usted y la presencia de Sor Grey de cierto no me ayuda en nada». Elroy, al escuchar lo apenas dicho por la chica, se apartó inmediatamente de ella para sentarse en el gran sillón de madera que estaba cerca para no desfallecer. «¿Pero qué dices, Candy? Fue toda una trampa. Estás aceptando una culpa que no es nuestra», la cuestionaba desesperado Terry. «Tía», intervino Albert,
no debe creer en lo que tal vez las evidencias demuestran un hecho en concreto. Yo conozco perfectamente a Candy y sé que sería incapaz de... Le he querido dar la oportunidad de explicar lo sucedido, William, pero tú misma has escuchado que ha aceptado su falta, así que ahora basta. Además, no es el único comportamiento reprobable que ha tenido, el cual ahora no dudo en creer. La presencia de este chico Graham lo demuestra, exclamó Elroy, impidiendo que Albert continuara a defenderla. Elisa estaba gozando completamente toda aquella escena, viendo triunfante a Candy, creyendo que finalmente había logrado su cometido de deshacerse de ella definitivamente. Creo que es mi obligación intervenir, señora Elroy, y permítame decirle que está usted completamente equivocada. Todos en la habitación enmudecieron al escuchar a la religiosa, centrando sus miradas en ella. Pero usted misma ha confirmado lo sucedido apenas unos minutos, y ahora también Candy, la cuestionaba la matriarca. Lo sé, pero esto no quiere decir que esté aceptando que estos dos jovencitos lo hayan hecho con premeditación. De hecho, continuó la Madre Superiora, lo sucedido aquellos días fueron muy confusos. Personalmente le puedo decir que jamás había tenido que manejar una situación similar. Ambos chicos aseguraban que habían sido víctimas de un sucio engaño planificado por alguien que los quería perjudicar. Para mí, al inicio fue difícil de creer. Incluso se me entregó la carta en la que supuestamente Candy citaba al señor Granchester en el establo aquella madrugada. En efecto, la caligrafía no era aquella de la señorita Ardley. Visto que ambos chicos contaban con la misma versión de los hechos, entonces empecé a dudar. Pero como podrá comprender, por el prestigio de la escuela, tuve que tomar decisiones extremas. Sin embargo, el mismo día que la señorita Candy abandonó el colegio por su propia decisión, tuve una peculiar visita de una de sus compañeras de clase. Intrigados todos, continuaban a escucharla en absoluto silencio. Había una alumna, Luisa, que por cuestiones familiares se vio obligada a interrumpir sus estudios en nuestro instituto. Antes de partir, se detuvo en mi oficina para despedirse y para informarme de una cuestión muy importante que tenía que decir para sentirse tranquila. Presa de un sentimiento de culpa por los eventos que también estaban ocurriendo en su vida, decidió contarme toda la verdad sobre ese delicado asunto entre Candy y Terry, el cual no vacilé en creer, aunque ya era demasiado tarde para remediar aquella fatal injusticia. El rostro de Elisa poco a poco se iba desfigurando conforme la directora proseguía con su recuento. ¡Es mentira!, gritó desesperada Elisa, intentando evitar que continuara a desmentirla. ¡Tía! Obviamente aquella chica era amiga de Candy. Seguramente intentó abogar por ella hasta el final. Sabía que aquella chica de la que habla la hermana Gray era una que su padre había quedado en la ruina, el cual terminó siendo encarcelado porque su familia se vio involucrada en negocios ilícitos. ¿Cómo puede creer en la veracidad de una chica con semejantes antecedentes?, balbuceaba histéricamente Elisa, buscando desviar la atención de lo que estaba ocurriendo. Pero fue todo inútil. ¡Silencio, Elisa! ¿Pero qué clase de comportamiento es este?, la reprendió Elroy. Elisa, con impotencia, no tuvo más remedio que acallar sus acusaciones y excusas. Disculpe, hermana, ¿puede usted continuar?, la instó Albert. La señorita Lewis me contó una historia bastante interesante que concordaba a la perfección con los tiempos, afirmando que Elisa, junto a la misma Luisa, habían intentado un par de veces imitar la caligrafía del señor Granchester y Candy. Lo que fue el borrador de aquel primer intento de carta donde se citaban me fue entregado por las propias manos de Luisa. Ella había escrito la nota que supuestamente le había mandado el joven Terry a Candy. Ella misma confirma de haber acompañado a Elisa para depositar la carta dentro del árbol
que utilizaban otros alumnos para comunicarse entre ellos, y de haber estado presente cuando Elisa le pidió a su hermano, el joven Ligan, de deslizar la carta por debajo de la puerta de la habitación de Terry. Esto comprobaba definitivamente que todo había sido una trampa planeada por su sobrina, la señorita Elisa Ligan. Yo tuve que afrontar el inevitable escándalo provocado afortunadamente sin ir más allá de los muros del colegio, gracias a la oportuna intervención del duque Granchester, quien apoyó mi versión de los hechos junto al representante del tutor de la señorita Candy, negando que los rumores de su huida fueran ciertos. Nadie fue capaz de dudar de la palabra del duque, así que todo terminó ahí. No obstante, a causa de este lamentable episodio, continué a sentirme moralmente culpable por haber sido injusta con ellos, marcando probablemente sus vidas. Pero como he dicho antes, era demasiado tarde para rectificar. Ambos chicos ya habían abandonado el colegio. Ya no estaba en mis manos, hasta ahora, cuando Elisa me buscó para pedirme de venir a evidenciar a Candy delante de usted, señora Elroy. Vi la oportunidad de hacer finalmente justicia ante esto que fue una nefasta trampa. Elisa se sentía humillada. Había llevado a Sor Grey para darle el golpe final a Candy y todo le había salido mal. No se imaginó jamás que la Madre Superiora se hubiera enterado de toda la verdad y que la expondría ante todos. Apretó con furia e impotencia la quijada, frunciendo el ceño sin saber cómo defenderse. ¿Con qué así fueron las cosas, Elisa? ¿Qué tienes que decir ante todo esto?, cuestionaba enérgicamente Elroy a su furiosa sobrina. Jamás me hubiera imaginado que justamente tú pudieras tener semejante comportamiento. Tía, son todo injurias contra mí. ¿Cómo puede creer a la versión de una chica que ni siquiera conoce? Yo sí soy su sobrina. Esa tal Luisa fue amiga de Candy y obviamente intentó inculparme a mí porque esta huérfana siempre me ha odiado. Mentira, Elisa. Luisa no era mi amiga y yo no te odio. Nunca he intentado hacer algo en contra tuya, se defendió Candy. Elisa ignoró el comentario de la rubia. Sin embargo, tía, suponiendo que aquel sospechoso encuentro indecente a medianoche fue una vil trampa planeada por mí, no explica el hecho de que esta mujer hubiera pasado la noche entera a solas con Terry en su camarote en el barco. No pretenderán inculparme a mí también por ese acto inmoral que ninguna señorita decente permitiría. Sonreía diabólicamente Elisa, usando lo que sería su última carta efectiva. «Eres un ser despreciable, Elisa, miserable e indigna embustera», gritó lleno de rabia Terry al escuchar lo apenas dicho por Elisa. Candy y Albert se sorprendieron ante la acusación, sin poderse explicar cómo se había enterado de aquel detalle. «No ha ocurrido nada de lo que pueda avergonzarme», respondió Candy con seguridad. «Entonces, ¿aceptas que el señor Terry ha pasado la noche contigo, Candy?», preguntó seria Elroy. «Tía», intervino Albert, «a veces las cosas no son lo que parecen. El hecho de que Candy y Terry hayan pasado o no la noche juntos es cuestionable y estoy de acuerdo que sea una situación comprometedora. Sin embargo, tía, la etapa en la que sufrí de amnesia, yo he pasado todo el tiempo al lado de ella. Candy ignoraba mi procedencia, no sabía nada de mí, si yo era confiable o no. A ella solo le importó que su viejo amigo vagabundo necesitaba ayuda y no dudó en tenderme la mano, cuidando de mí con absoluta abnegación. ¿Lo haya olvidado, tía? Yo he vivido con ella todos esos meses, los dos solos, un hombre y una mujer. Cualquiera pudo haber imaginado lo peor de nosotros si no hubiéramos fingido ser hermanos. ¿Me entiende, tía?
A veces existen situaciones fáciles de malinterpretar, pero esto no debe influenciar nuestro criterio. Usted sabe, como yo, que Candy es una chica fiel a sus principios. No podemos permitirnos dudar de ella cuando nos ha demostrado con sus acciones cotidianas su valor y el respeto que tiene por la familia. «Patrañas, tía, no se deje engañar», insistió Elisa. «Una cosa es vivir con una persona a la cual consideras un amigo o un paciente al cual estás haciendo una caridad, y otra muy diferente es pasar la noche entera en compañía de alguien con quien compartes sentimientos más íntimos, no precisamente de amigos». Terry fulminaba con la mirada a la infame Elisa. «Señora Elroy, no hay ningún motivo para dudar de la honorabilidad de Candy. Yo jamás me permitiría faltarle al respeto a su sobrina, no por seguir las absurdas creencias morales impuestas por una sociedad hipócrita que han estigmatizado las relaciones entre hombre y mujer con un sentido morboso e inmoral, sino porque Candy merece todo mi respeto y jamás la expondría a una situación incómoda para ella. Le doy mi palabra de caballero que entre su sobrina y yo no ha ocurrido nada que pueda manchar su honor y la imagen que usted tiene de ella. Candy ha sabido ser fiel a sus principios innatos en ella, porque así lo ha dictado su corazón». Se dirigió Terry con solemnidad a Elroy, quien pudo ver en los ojos del chico una chispa de sinceridad. Pero no solo eso, las inflexiones en su voz al referirse a Candy y a aquellos casi imperceptibles detalles íntimos que habían notado que compartieron los chicos en aquella absurda e incómoda situación le hicieron comprender que estaban realmente enamorados. «Soy una mujer de viejas costumbres y de otra época. A veces ciertos comportamientos modernos no logro aceptarlos, pero Candy me ha enseñado a ser un poco más tolerante de lo que solía ser. Esto es verdad», dijo seriamente Elroy, evitando demostrar lo conmovida que se sentía por el amor de aquellos rebeldes chicos, sonriéndoles ligeramente, haciéndoles entender que ella les creía. Sin embargo, Elisa no se dio por vencida. «Tía, no se deje convencer. ¿Acaso cree en esta absurda versión de las cosas? Candy será la causante de que la familia Hardy esté en boca de todos si usted no hace algo al respecto». «Es suficiente, Elisa. Es inútil que insistas. Todo se ha aclarado», la calló Albert enérgicamente. «Estoy realmente avergonzada por lo que has hecho. Te has comportado como una chica sin educación ni decoro y me has profundamente decepcionada. Ahora retírate de aquí. Más tarde hablaré contigo», le ordenó Elroy sin siquiera voltearla a ver. Elisa, consciente de que estaba todo perdido, se dirigió a la puerta y antes de salir volteó a ver a Candy, lanzándole una mirada de puro odio, como una promesa de que su venganza no había acabado ahí. Furiosa, abandonó la estancia. «Me siento complacida que finalmente se ha aclarado esta desagradable situación, jóvenes, y me agrada ver que se han convertido en chicos de bien, fieles a sus ideales y principios», revelaba su sincera alegría la religiosa, a los que eran, aún en esos días, los dos más célebres alumnos del Real Colegio San Pablo, protagonistas de lo que se había convertido ya en una romántica historia de amor prohibido que se contaba entre los actuales alumnos del prestigioso instituto. «Hermana, le agradezco mucho su intervención. Tal vez, si usted no hubiera aclarado lo sucedido, ahora lo estuviéramos lamentando», reconocía sinceramente Terry, haciendo una ligera reverencia ante la Madre Superiora. «Así es, hermana Gray. Lo aprecio profundamente también yo, y me da mucho gusto volver a verla», decía
alegremente Candy, sonriéndole ampliamente con su característica forma espontánea de demostrar su felicidad y su auténtico aprecio por los demás. Era un deber para mí, Candy. Ahora me retiro. De ninguna manera, hermana. Por favor, quédese con nosotros por esta noche. Está casi oscureciendo y no creo pertinente que viaje a solas a estas horas, le decía Albert, ofreciéndose en llevarla al otro día temprano de regreso al colegio en las afueras de Edimburgo. La hermana, ante la insistencia de Elroy, gentilmente aceptó el invito. Bueno, yo me siento un poco cansada. Me disculparán, pero me retiro por un momento a mis habitaciones antes de la cena. Se disculpaba la tía Elroy, visiblemente agotada por los eventos de aquel agitado día. Siéntase como en su casa, hermana Gray, y de nuevo agradezco que haya venido para aclarar este absurdo malentendido. Candy, hija, ¿me acompañas a mi habitación? ¡Claro, tía! Se apresuró Candy, tomando del brazo a su querida tía, abandonando juntas la habitación. Lamento que hayas tenido que presenciar toda esta escena, Abby. Mi sobrina evidentemente no ha calculado el alcance de sus acciones y ha perdido el control. No me ha dado tiempo ni siquiera de presentarte como se debe. Descuida, Albert. No pasa nada. Me la presentarás más tarde cuando esté mucho más tranquila. Sonreía amorosamente Evelyn, acariciando sutilmente su mano, haciéndole entender que todo estaba bien. Muy bien, ahora mismo les mostrarán sus habitaciones, hermana. Así podrá refrescarse y descansar un poco si así lo desea. También tú, Terry, lo necesitas después de toda esta tensión, decía Albert, haciendo sonar una campana, llamando al servicio. Poco después arribó la mucama, quien llevó a los dos visitantes a sus respectivas alcobas. Mientras tanto, en la habitación de Elroy, Candy ayudaba a recostarse sobre la cama a la agotada mujer. Candy, hija, me apena mucho lo ocurrido. No debí haber dudado de ti. Se lamentaba la matriarca, sin duda afligida. No se preocupe, tía. Lo importante es que se haya aclarado todo. Ahora todo estará bien, ya verá. Con extrema ternura, Candy le respondió tranquilizándola, tomando cariñosamente su mano, acariciándola dulcemente. Ahora ya no piense más en eso y descanse. Hija, hay algo que quiero preguntarte. La tía sintió embarazo al tocar un tema íntimo. Sin embargo, Elroy necesitaba saber. Dígame, tía, respondió Candy, sonriendo serenamente. El señor Graham, me preocupa que te hayas enamorado de un hombre equivocado, alguien que no te conviene y con mala reputación. Candy se sorprendió al escucharla decir eso. Oh, no, tía. Terry es un hombre bueno y generoso, de alma noble. Ha luchado mucho por realizar su sueño y ha logrado ser un respetable e importante actor. Pero Candy, un actor jamás estará a la altura del prestigio de nuestra familia. Son personajes que seguido se ven envueltos en rumores y escándalos. Esas personas no tienen una existencia tranquila, no saben tenerla o no quieren. Por eso han elegido aquel estilo de vida. No es el caso de Terry, tía, se lo aseguro. Le pido que no lo juzgue superficialmente. Dele la oportunidad de conocerlo y verá que es un hombre diferente, maravilloso. Por favor, es un hombre en verdad único. Elroy se sintió conmovida al ver los ojos suplicantes de Candy. Podía sentir el profundo amor que la chica sentía por el referido actor. En eso tocaron a la puerta de la habitación, interrumpiendo su íntima conversación. Querida prima Louise,
Ven, acércate. Quiero presentarte a Candy. Finalmente nos conocemos, Candy, decía contenta y sonriente la joven dama, abrazando a la chica, dándole la bienvenida. Mucho gusto, señora Louise. Vamos, pequeña, no me llames señora. Dime Louise, que también soy tu tía, y conmigo no son necesarias estas formalidades, que además me hacen sentir vieja. Candy sonrió ante la simplicidad de aquella simpática y chispeante dama. He escuchado todo el alboroto que causó de nuevo Elisita, No he querido entrar para no hacer de aquel momento aún más incómodo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Elroy le explicó a detalle lo ocurrido. Me alegro que finalmente alguien haya puesto en su lugar a aquella pequeña rufiana. Ya lo sospechaba yo que todo era un malentendido del cual los hermanitos se querían aprovechar. Así estuvieron platicando por un buen rato. Mientras tanto, en el salón de estar de la mansión se encontraba Terry, sentado frente a la chimenea con un cigarrillo en su mano que apenas había tocado. Observaba sin pestañear las llamas encendidas que parecían haberlo hechizado con su hipnótica danza. Su mente estaba llena de pensamientos. Ese día tan agitado parecía no tener fin aún. «Joven Grantchester». La estricta voz que lo llamaba a sus espaldas lo hizo sentir escalofríos, transportándolo inmediatamente a sus tiempos de estudiante en el San Pablo, parándose por impulso para saludar a la mítica hermana Grey. «Veo que sus modales han mejorado mucho, Terrance», decía irónicamente la religiosa, sentándose cómodamente en el sillón junto al chico. «El tiempo ha pasado, hermana. No soy el mismo chico que usted conoció», respondió seriamente tomando asiento él también. «Me agrada comprobar que su cambio ha sido positivo, Terrance. Imagino que gran mérito se debe a la influencia de la señorita Candy». Terry, al escuchar el dulce nombre de su amada pecosa, su rostro inmediatamente se iluminó, provocando que una sonrisa se diseñara en su rostro, haciendo lucir al joven aún más encantador. «Candy es un ángel. Tiene el poder de influir positivamente en las personas que la conocen, cambiando sus vidas por completo», comentaba Terry con un tono de voz extremadamente conmovido. «Tiene usted razón. Yo aún le agradezco el haber convencido a su padre para seguir apoyando al colegio». Terry no permitió que la hermana terminara su frase. «¿Cómo dice? ¿Candy habló con mi padre? ¿Cuándo?», preguntaba Terry, sorprendido por lo apenas revelado por la superiora. «Cuando usted se fue. Su padre fue al colegio, evidentemente preocupado por usted al enterarse que se había marchado. Sabiendo que Candy era su amiga, pidió hablar con ella. El duque, sin embargo, al comprender que usted no regresaría más al colegio, me informó que dejaría de ayudar a la escuela y que él personalmente lo obligaría a regresar a Londres. Después se marchó, a lo cual Candy, sin esperar, fue detrás de él. No sé cómo lo convenció, pero poco después regresaron juntos y el duque mostraba una actitud diferente. Parecía que las palabras de Candy lo habían hecho reflexionar. Ofreció de nuevo su ayuda, tanto sus otros hijos pronto iniciarían sus estudios ahí. Si no hubiera sido por la señorita Ardley, el colegio se hubiera visto en serios problemas». Terry sonrió complacido por lo hecho por su pecosa, pero intrigado del por qué no se lo había contado. Se preguntaba qué es lo que se dijeron en aquella charla. Sabía cómo era de estricto su padre. Sin embargo, los argumentos de Candy debieron ser demasiado convincentes para hacerlo cambiar de opinión radicalmente. Así, la hermana le contó a detalle también de cómo el duque ayudó a que el colegio continuara a mantener su prestigiosa reputación, respaldando las versiones oficiales de la ausencia de ambos chicos.
Terry estaba más que atónito. Jamás hubiera imaginado que su padre reaccionara así ante una situación tan delicada. Eso significaba que, indirectamente, su padre había estado de acuerdo en que se marchara a América en busca de hacer realidad su sueño. Por primera vez, Terry había sentido gratitud hacia su padre y necesidad de decírselo en persona. Aquel había sido un día turbulento, literalmente una montaña rusa de emociones y sorpresas. Para todos, pero lleno de revelaciones importantes, sobre todo para Terry. Se había enterado que después de todo, su padre no fue del todo indiferente con él al respecto a su partida hacia América, como él pensaba, y eso significaba mucho para él. Más tarde, todos se reunían de nuevo para disfrutar juntos de la cena. Los grandes ausentes de la noche fueron el par de hermanos Ligan, quienes, sin embargo, su presencia no fue requerida en el comedor. Terry, la hermana Gray, Evelyn y Albert se encontraban ya en la estancia. Pocos minutos después se unieron Candy y las dos damas Ardley. Albert pretendía presentarla como su esposa en la cena, pero Evelyn lo persuadió para no hacerlo, pues su tía había ya recibido fuertes emociones en un lapsus pequeño de tiempo y para una mujer de su edad no era recomendable sufrir símiles impresiones. Así es que quedaron de acuerdo con hacer una presentación simple, limitándose a decir su nombre y su profesión. Las explicaciones vendrían después, y así lo hicieron. Una presentación muy breve, la cual fue de nuevo minimizada por el inesperado comentario de Louis. «¡Lord Granchester! ¡Qué agradable sorpresa!». Louis había reconocido a Terry. Elroy, al creer que su prima estaba desvariando o que seguramente lo estaba confundiendo con otra persona, se apresuró a corregirla y muy cordialmente se dirigió al chico. «Querida Louis, el joven es Terrence Graham». Con una amplia sonrisa, la joven dama le respondió: «Lo sé, Elroy. Él es Terrence Graham Granchester, hijo del duque de Granchester». Continuará.